Las servidumbres del yo, por Sigmund Freud. La complicación de la materia hace que el contenido de estos capítulos no se limite al tema enunciado en su título, pues siempre que emprendemos el estudio de nuevas relaciones nos vemos obligados a retornar sobre lo ya expuesto. Así, hemos dicho ya repetidamente que el yo se haya constituido en gran parte por identificaciones sustitutivas de cargas abandonadas del ello, y que las primeras de estas identificaciones se conducen en el yo como una instancia espacial oponiéndose a él en calidad del superyo. Posteriormente fortificado el yo, se muestra más resistente ante tales influencias de la identificación. El superyo debe su especial situación en el yo, o con respecto al yo, a un factor que hemos de valorar desde los diversos puntos de vista, por ser, en primer lugar, la primera identificación que hubo de ser llevada a efecto, siendo aún débil el yo, y en segundo, el heredero del complejo de Edipo, y haber introducido así el yo en los objetos más importantes. Con respecto a las modificaciones ulteriores del yo, es en cierto modo el superyo lo que la fase sexual primaria de la niñez con respecto a la vida sexual posterior a la pubertad. Siendo accesible a todas las influencias ulteriores, conserva sin embargo toda la vida el carácter que le imprimió su génesis del complejo paterno, o sea, la capacidad de oponerse al yo y a dominarlo. Es el monumento conmemorativo de la primitividad, debilidad y dependencia del yo, y continúa aún dominando en su época de madurez. El mismo modo que el niño se hallaba sometido a sus padres y obligado a obedecerlos, se somete el yo al imperativo categórico del superyo. Pero la descendencia de las primeras cargas de objeto del ello, esto es, del complejo de Edipo, entraña aún para el superyo una más amplia significación. Le hace entrar en relación, como ya hemos expuesto antes, con las adquisiciones filogenéticas del ello y lo convierte en una reencarnación en formas anteriores del yo, que han dejado en el ello sus residuos. De este modo permanece el superyo duramente próximo al ello y puede arrogarse para con el yo la representación del mismo. Penetra profundamente en el ello y en cambio se halla más alejado en el yo de la conciencia. Para el estudio de estas relaciones habremos de tener en cuenta determinados hechos clínicos que, sin constituir ninguna novedad, no han sido todavía objeto de una elaboración teórica. Hay personas que se conducen muy singularmente en el tratamiento psicoanalítico. Cuando les damos esperanzas y nos mostramos satisfechos de la marcha del tratamiento, se muestran descontentas y empeoran marcadamente. Al principio atribuimos este fenómeno a la rebeldía contra el médico y el deseo de testimoniarle la superioridad. Pero luego llegamos a darle una interpretación más justa. Descubrimos, en efecto, que tales personas reaccionan en un sentido inverso al progreso de la cura. Cada una de las ilusiones parciales que habría de traer consigo un alivio o una desaparición temporal de los síntomas provoca, por el contrario, en estos sujetos una intensificación momentánea de la enfermedad, y durante el tratamiento empeoran en lugar de mejorar, muestran, pues, la llamada reacción terapéutica negativa. Es indudable que en estos enfermos hay algo que se opone a la curación, la cual es considerado por ellos como un peligro. Decimos, pues, que predomina en ellos la necesidad de la enfermedad y no la voluntad de curación. Analizada esta resistencia en la forma de costumbre y sustraída de ella la rebeldía contra el médico y la fijación a las formas de la enfermedad, conserva, sin embargo, intensidad suficiente para constituir el mayor obstáculo contra la curación, obstáculo más fuerte aún que la inestabilidad narcisista, la conducta negativa para el médico y la adherencia a la enfermedad. Acabamos de descubrir que se trata de un factor de orden moral, de un sentimiento de culpabilidad, que halla su satisfacción en la enfermedad y no quiere renunciar al castigo que a la misma significa. Pero este sentimiento de culpabilidad permanece mudo para el enfermo. No le dice que sea culpable, y de este modo el sujeto no se siente culpable, sino enfermo. Este sentimiento de culpabilidad no se manifiesta sino como una resistencia difícilmente reducible contra la curación,
Resulta igualmente muy difícil convencer al enfermo de este motivo de la continuación de su enfermedad, pues preferiría siempre atenderse a la explicación de la cura analítica no es eficaz en su caso. Lo que antecede corresponde a los casos extremos, pero tiene efecto también probablemente, aunque en menor escala, en muchos casos graves de neurosis, quizá en todos. Es incluso posible que precisamente este factor, esto es, la conducta del ideal del yo, sea el que determine la mayor o menor gravedad de una enfermedad neurótica. Consignaremos, pues, algunas observaciones más sobre la manifestación del sentimiento de la culpa en diversas circunstancias. El sentimiento normal consciente de culpabilidad no pone a la interpretación dificultad ninguna. Reposa la tensión entre el yo y el ideal del yo y es la expresión de una condena del yo por su instancia crítica. Los conocidos sentimientos de inferioridad de los neuróticos dependen también quizá de esta misma causa. En dos afecciones que no son familiares es intensamente consciente el sentimiento de culpabilidad. El ideal del yo muestra entonces una particular severidad y hace al yo objeto de sus iras, a veces extraordinariamente crueles. Al lado de esta coincidencia surgen entre la neurosis obsesiva y la melancólica diferencias no menos significativas por lo que respecta a la conducta del ideal del yo. En ciertas formas de la neurosis obsesiva es extraordinariamente intenso el sentimiento de culpabilidad, sin que por parte del yo exista nada que justifique tal sentimiento. El yo del enfermo se rebela entonces contra la supuesta culpabilidad y pide auxilio al médico por rechazar dicho sentimiento, pero sería tan equivocado como eficaz prestarle la ayuda que demanda, pues el análisis nos revela luego que el superyo es influido por procesos que permanecen ocultos al yo. Descubrimos en efecto los impulsos reprimidos que constituyen la base del sentimiento de culpabilidad. El superyo ha sabido aquí del ello inconsciente algo más que el yo. En la melancolía experimentamos aún más intensidad la impresión de que el superyo ha traído así la conciencia. Pero aquí no se atreve el yo a iniciar protesta alguna. Se reconoce culpable y se somete al castigo. Esta diferencia resulta fácilmente comprensible. En la neurosis obsesiva se trata de impulsos repulsivos que permanecían exteriores al yo. En cambio, la melancolía nos muestra que el objeto sobre el cual recaen las iras del superyo ha sido acogido en el yo. Es, desde luego, singular que en estas dos afecciones neuróticas alcance el sentimiento de culpabilidad tan extraordinaria energía. Pero el problema principal aquí planteado es otro distinto. Creemos conveniente aplazar el discurso hasta haber examinado otros casos en los que el sentimiento de culpa permanece inconsciente. Así sucede sobre todo en la histeria y de los estados de tipo histérico. El mecanismo de la inconsciencia es aquí fácil de adivinar. El yo histérico se defiende contra la percepción penosa que le amenaza por parte de la crítica del superyo, en la misma forma que emplea acostumbradamente para defenderse contra una carga de objeto transportable, o sea, por medio de la represión. Depende, pues, del yo el que el sentimiento de culpabilidad permanezca inconsciente. Sabemos que en general lleva el yo a cabo las represiones en provecho y al servicio del superyo, pero en el caso presente lo que hace es servirse de esta misma arma contra su riguroso señor. En la neurosis obsesiva predominan los fenómenos de la formación de reacciones. En la histeria no consigue el yo sino mantener a distancia el material el cual se refiere sentimiento de culpabilidad. Podemos ir aún más allá y arriesgar la presunción de que gran parte del sentimiento de culpabilidad tiene que ser normalmente inconsciente, por hallarse la génesis de la conciencia moral íntimamente ligada al complejo de Edipo, integrado en lo inconsciente. Si alguien sostuviera la paradoja de que el hombre normal no es tan solo mucho más inmoral de lo que se cree, sino también mucho más moral de lo que se supone el psicoanálisis, en cuyos descubrimientos se basa la primera parte de tal afirmación, no debiera tampoco nada objetar contra la segunda mitad. Mucho menos ha sorprendido hallar que el incremento de este sentimiento consciente de culpabilidad puede hacer del individuo un criminal, pero se trata de un hecho indudable.
En muchos criminales, sobre todo en los jóvenes, hemos descubierto un intenso sentimiento de culpabilidad que existía ya antes de la comisión del delito, y no era por tanto una consecuencia del mismo, sino de su motivo, como si para el sujeto enlazado hubiera constituido un alivio poder ser dicho sentimiento inconsciente de culpabilidad con algo real y actual. En todas estas circunstancias demuestra el superyo su independencia del yo, consciente y sus síntomas relaciones con el ello inconsciente, por lo que respeta la significación que hemos adscrito a los restos verbables preconscientes integrados en el yo. Surge ahora la interrogación de si el superyo no se hallará quizá constituido, cuando es inconsciente por tales representaciones verbales, y en el caso negativo serán los elementos que lo integran. Nuestra respuesta será que tampoco el superyo puede negar su origen a impresiones auditivas. Es una parte del yo, y dichas representaciones verbales llegan a él antes de la conciencia, pero la energía de carga no es aportada a estos contenidos del superyo por la percepción auditiva, la enseñanza o la lectura, sino que afluye a ellos fuentes situadas en el ello. Dejamos antes sin resolver la cuestión de cómo puede el superyo manifestarse tales materiales en forma de sentimiento de culpabilidad y desarrollar como tal tan extraordinario vigor contra el ello. Volviéndonos primeramente a la melancolía, encontramos que el superyo extremadamente enérgico y que se haya traído en sí la conciencia, se encarniza implacablemente contra el yo, como si se hubiera apoderado de todo el sadismo disponible en el individuo. Según nuestra concepción del sadismo, diremos que el componente destructor se ha instalado en el superyo y ha vuelto contra el yo. En el superyo reina entonces el instinto de muerte, que consigue con frecuencia llevar a la muerte el yo, cuando éste no se libra de su tirano refugiándose de la manía. En determinadas formas de la neurosis observa son igualmente penosos y atormentadores los reproches de la conciencia moral, pero la situación resultante, mucho menos transparente, inversamente al melancólico, al neurótico obsesivo, no busca jamás la muerte, inmunizando contra el suicidio y parece mejor protegido que el histérico de este peligro. La conservación del objeto garantiza la seguridad del yo. En la neurosis obsesiva, una regresión a la organización progenital permite que los impulsos eróticos se transformen en impulsos agresivos contra el objeto. El instinto de destrucción se ha liberado nuevamente y quiere destruir el objeto, o por lo menos aparentar abrigar tal intención. Estas tendencias no son acogidas por el yo, que se defiende contra ellas por medio de formaciones reactivas y médicas de precaución, forzándolas a permanecer en el ello. El superyo se conduce, en cambio, como si el yo fuera responsable de ellas, y por la severidad con la que persigue tales propósitos destructores nos demuestra, al mismo tiempo, que no se trata de una apariencia provocada por la represión, sino de una verdadera sustitución del amor por el odio. Falto de todo medio de defensa en ambos sentidos, se revela inútilmente el yo contra las exigencias del ello asesino y contra los reproches de la conciencia moral punitiva. Solo consigue estorbar los actos extremos de sus dos atacantes, y el resultado es, al principio, un infinito autotormento y más tarde un sistemático martirio de objeto cuando éste es accesible. Los peligrosos instintos de muerte son tratados en el individuo de muy diversos modos. Parte de ellos queda neutralizada por su mezcla con componentes eróticos, por otra parte es derivada hacia el exterior, como agresión, y una tercera, la más importante, continúa libremente en su interior laboral. ¿Cómo sucede, pues, que en la melancolía se convierte el superyo en una especie de punto de reunión de los instintos de muerte? Situándose en el punto de vista de la restricción de los instintos, o sea de la moralidad, podemos decir lo siguiente: el ello es totalmente amoral, el yo se esfuerza en ser moral, y el superyo puede ser hipermoral y hacerse entonces tan cruel como en el ello. Es singular que cuando más se limita el hombre su agresión hacia el exterior, más severo y agresivo se hace su ideal del yo, como por un desplazamiento o un retorno a la agresión del yo.
La moral general y normal tiene un carácter severamente restrictivo y cruelmente prohibido, del cual procede la concepción de un superior que castiga implacablemente. No nos es posible continuar la explicación de estas circunstancias sin introducir una nueva hipótesis. El superior ha nacido de una identificación con el modelo paterno. Cada una de tales identificaciones tiene el carácter de una sexualización e incluso una sublimación. Ahora bien, parece que tal transformación trae consigo siempre una disociación de instintos. El componente erótico queda despojado una vez realizada la sublimación de la energía necesaria para encadenar toda la destrucción agregada, y ésta se libera en calidad de tendencia a la agresión y a la destrucción. De esta disociación extraería el ideal, el deber imperativo, riguroso y cruel. En la neurosis obsesiva se nos presenta una situación distinta. La disociación productora de la agresión no sería consecuencia de una función del yo, sino de una regresión desarrollada en el ello, pero este proceso se habría extendido desde el ello al superyo, que intensificaría entonces su severidad contra el yo inconsciente. En ambos casos sufriría el yo, que ha sojuzgado la libido por medio de la identificación, el castigo por el cual tal acción se impone del superyo, utilizando la agresión mezclada a la libido. Nuestra representación del yo comienza aquí a aclararse, precisamente sus diversas relaciones. Veamos ahora el yo con todas sus energías y debilidades. Se halla encargado de importantes funciones. Por su relación con el sistema de la percepción establece el orden temporal de los procesos psíquicos y los somete a hombres de la realidad. Mediante la interpolación de los procesos mentales consigue un aplazamiento de las descargas motoras y domina los accesos a la motibilidad. Este dominio es, de todos modos, más formal que efectivo. Por lo que respecta a la acción, se halla en el yo en la situación semejante de un monarca constitucional sin cuya sanación no puede legislarse nada, pero no reflexionará mucho antes de oponer su veto a la propuesta del Parlamento. El yo se enriquece con la experiencia del mundo exterior propiamente dicho y tiene en el ello otra especie de mundo exterior al que intenta dominar, sustrae líbido de él y transforma sus cargas de objeto en estructuras yoicas. Con ayuda del superyo extrae del ello, en una forma que aún no nos es desconocida, la experiencia histórica en él acumulada. El contenido del ello puede pasar al yo por dos caminos distintos. Uno de ellos es directo y el otro atraviesa al ideal del yo. La elección entre ambos resulta decisiva para muchas actividades anímicas. El yo progresa desde la percepción de los instintos hasta su dominio y desde la obediencia de los instintos hasta su coerción. En esta función participan ampliamente el ideal del yo, que es, en parte, una formación reactiva contra los procesos instintivos del ello. El psicoanálisis es un instrumento que ha de facilitar al yo la progresiva conquista del ello. Mas por otra parte se nos muestra el yo como una pobre cosa sometida a tres distintas servidumbres y amenazada por tres diversos peligros, emanados respectivamente del mundo exterior, de la libido del yo y del rigor del superyo. Tres clases de angustia corresponden a estos tres peligros, pues la angustia es la manifestación de una retirada ante el peligro. En calidad de instancia fronteriza, quiere el yo constituirse un mediador entre el mundo exterior y el ello, intentando adaptar el ello al mundo exterior y alcanzar en estos deseos del ello por medio de su actividad muscular. Se conduce así como el médico en una cura analítica, ofreciéndose al ello como objeto de su líbido, a la cual procura atraer en sí. El ello no es solamente un auxiliar, sino un sumiso servidor que aspira a lograr el amor de su dueño. Siempre que es posible procurar permanecer de acuerdo con el ello, supone sus racionalizaciones preconscientes a los mandatos inconscientes del mismo, simula una obediencia del ello a las advertencias de la realidad, aun en aquellos casos en los que el ello permanece inflexible, y disimula los conflictos del ello con la realidad y con el superyo. Pero su situación de mediador le hace sucumbir también, a veces, a la tentación de mostrarse oficioso, oportunista y falso, como el estadista que sacrifica sus principios al deseo de conquistarle la opinión pública.
El yo no se conduce imparcialmente con respecto a las dos clases de instintos, mediante su labor de identificación y sublimación auxiliar a los instintos de muerte del ello en el sojuzgamiento de la libido. Pero al obrar aquí se pone al peligro al ser tornado como objeto de tales instintos y sucumbir víctima de ellos. Ahora bien, para poder prestar tal auxilio, ha tenido que colmarse de líbido, constituyéndose así representante del eros, y aspira entonces a vivir y a ser amado. Pero como su labor de sublimación tiene por consecuencia una disociación de instintos y una liberación del instinto de la agresión del yo, se expone en su combate contra el líbido al peligro de ser maltratado e incluso a la muerte. Cuando el yo sufre la agresión del superyo o sucumbe a ella, ofrece su destino grandes analogías con el que los protosos, que sucumben a los efectos de los productos de descomposición creada por ellos mismos. La moral que actúa en el superyo se nos muestra en sentido económico, como uno de tales productos de una descomposición. Entre las servidumbres del yo, la que le liga al superyo es más interesante. El yo es la verdadera residencia de la angustia. Amenazado por tres distintos peligrosos, desarrolla yo el reflejo de fuga, retirando su carga propia de la percepción amenazadora o del proceso desarrollado en el ello considerado peligroso y emitiéndola en calidad de angustia. Esta reacción primitiva es sustituida luego por el establecimiento de cargas de protección. Ignoramos qué es lo que yo temen del mundo exterior y de la libido del ello. Solo sabemos que el sojuzgamiento la destrucción, pero no podemos precisarlo analíticamente. El yo sigue simplemente las advertencias del principio del placer. En cambio, si podemos determinar qué es lo que oculta detrás de la angustia del yo ante el superyo, o sea, ante la conciencia moral, aquel ser superior que luego llegó a ser ideal del yo amenazó un día al sujeto con la constracción. Y este miedo a la castración es probablemente el nódulo en torno del cual cristaliza luego el miedo a la conciencia moral. El principio de todo miedo a la angustia es en realidad miedo a la muerte. No me parece encerrar sentido alguno. A mi juicio, es mucho más acertado distinguir la angustia ante la muerte de la angustia real objetiva y de la angustia neurótica ante el líbido. El miedo a la muerte plantea al psicoanalista un difícil problema, pues la muerte es un concepto abstracto de contenido negativo, para el cual no nos es posible encontrar nada correlativo en lo inconsciente. El mecanismo de la angustia ante la muerte no puede ser sino del que el yo libere un amplio caudal de su carga de líbido narcisista, esto es, se abandone a sí mismo como a cualquier otro objeto en el caso de angustia. La angustia ante la muerte se desarrolla, pues, a mi juicio, entre el yo y el superyo. Conocemos la génesis de la angustia ante la muerte de dos circunstancias distintas análogas, por lo demás, a las que todo desarrollo de angustia, esto es, como reacción a un peligro exterior y como un proceso interior, por ejemplo, en la melancolía. El caso del neurótico nos llevará de nuevo a la inteligencia del caso real. El miedo a la muerte que surge a la melancolía se explica únicamente suponiendo que el yo se abandona a sí mismo, porque en lugar de ser amado por el superyo, se siente perseguido y odiado por él. Vivir equivale para el yo a ser amado por el superyo, que aparece aquí también como representante del ello. El superyo ejerce la misma función protectora y salvadora, antes el Padre y luego la providencia o el destino. Esta misma conclusión es deducida por el yo cuando se ve amenazado por un grave peligro, del que no cree poder salvarse con sus propios medios. Se ve abandonado por todos los poderes protectores y deja morir. Tratarse de la misma situación que incorpora la base del primer gran estado de angustia del nacimiento y de la angustia infantil. Esto es, de aquella situación en la que el individuo queda separado de su madre y pierde su protección. Basándonos en estas reflexiones podemos considerar la angustia ante la muerte y la angustia ante la conciencia moral como una elaboración de la angustia ante la castración. Dada la importancia del sentimiento de culpabilidad para la neurosis, hemos de suponer que la común angustia neurótica experimenta un incremento en los casos graves por la génesis de angustia que tiene efecto entre el yo y el superyo.
y ante la muerte. El ello carece de medios de testimoniar el yo amor u odio. No puede expresar lo que quiere ni construir una voluntad unitaria. En el combate en el eros y el instinto de muerte, ya hemos visto que los médicos se defienden uno de estos instintos contra los otros. Podemos así representarnos que el ello se encuentra bajo el dominio del instinto de muerte, mudo, pero poderoso, y quiere obtener la paz acallando, conforme a las indicaciones del principio del placer. Al eros perturbador, pero con esta hipótesis, tememos estimar muy por abajo la misión del eros.